Hola a todos. ¿Está grabando? Sí, creo que sí. Vamos a ubicar este búho en esta parte. No se me vaya a caer mi búho. Voy a pedir disculpas porque el audio me está poniendo inconvenientes y me voy a distraer un poquito con la grabación del video. Bueno, vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a su canal Portal Viero. Hoy la dinámica del video va a ser diferente. Hoy vamos a hablar de la energía. Esta energía esencial que nos conecta con Dios, con nuestro Creador, con esa esencia divina de la cual provenimos. Vamos a hablar de esa energía que fortalece esa semilla, que desarrolla ese conocimiento para la evolución del ser humano. En este tema voy a ser un poquito más precisa, concisa y directa. Esta semilla centra toda su energía en tres pilares importantes, que son la esencia, la presencia y la fuerza. Por eso es que Jesucristo, cuando vino, o Jesús de Nazaret vino a esta dimensión, él dijo que él era el camino, porque la semilla ya estaba puesta, solamente que él tenía que mostrar el camino, direccionar esa semilla, esa energía. En sí vino fue a hacer una renovación, o a renovar ese pacto, ese convenio de la divinidad con su creación. Y se estarán preguntando por qué nombro acá a Jesús de Nazaret o a Jesucristo. Porque en este despertar de conciencia, la comunicación con la divinidad es esencial. Cuando nosotros nos comunicamos, oramos o rezamos, es lo mismo, porque para la divinidad no hay contexto, no hay conceptos. Esta comunicación, que es autónoma, es independiente, es entre el hombre y su esencia divina. Cuando se hace esta conexión interna y externa, recordemos que la energía interna se une con la energía externa, es a través de la nivelación vibracional de los chakras, y la energía externa centra su energía en la posición de los brazos, las piernas, la cabeza y el tronco del cuerpo, que es esta energía materializada en nuestro cuerpo. Es esa la forma como se unen esa energía externa con la energía interna. Esta energía conecta la energía espiritual de la semilla con la energía de materialización y la energía de esta dimensión. La liberación o el encuentro de estas energías es vital, y de alguna u otra forma, inconscientemente, estamos cediendo esta energía a otras personas, de pronto para un uso, para un beneficio propio. La liberación de esta energía es necesaria y debemos ser conscientes que esta energía es para nosotros mismos, porque nosotros con esta energía creamos, con esta energía que liberamos atraemos, con esta misma energía sanamos y con esta misma energía ayudamos a fortalecer el conocimiento que hay dentro de nosotros. Por eso es que cuando Jesús de Nazaret, él iba a hablar o orar o conversar con la esencia divina, él siempre se alejaba de los discípulos. Esa comunicación en el ser humano es única, es personal, es individual, porque es un espacio propio, es una conexión directa con Dios. Esa energía que nosotros emitimos, es como, hagamos de cuenta que somos una bombilla. Cuando esta bombilla permanece alumbrando o encendida por un lapso de tiempo, y aunque la bombilla se apague, esa bombilla sigue conservando su temperatura alta, con una temperatura alta. Para nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros hacemos esa conexión con la divinidad, también transmutamos energía
que se va exteriorizando hacia nuestro entorno. Esta energía también ayuda a que ese subconsciente se conecte con nuestra realidad, con este mundo externo. Por eso es que cuando sucede el despertar de conciencia, nosotros asimilamos la información, aceptamos cambios, estamos en ese proceso. Todo nuestro entorno lo vemos desde diferente perspectiva. Por eso el despertar de conciencia, perdón, inicia con la sanación de nuestras emociones, con la sanación de nuestros pensamientos y con la sanación de nuestros sentimientos. Aquí interviene y entra a jugar un papel importante porque en ella influye mucho la información de la emoción y el sentimiento. Son las llamas gemelas, las almas gemelas, la llama gemela y las almas afín. También viene a entrar la sincronización y la decodificación de nuestro lenguaje universal. Ya muchas personas han hablado del alma y las llamas gemelas y la sincronización también. Ese lenguaje universal que todos tenemos se presenta es debido a que cada persona posee en su interior un conocimiento que se hace parte de la decodificación de otra persona. Por eso el proceso de conexión con la divinidad es personal, pero el trabajo de proceso evolutivo es a nivel en grupo, con las personas, con las personas con las que convivimos, con todo nuestro entorno, hasta con la misma dimensión. Aquí juega un papel importante también las almas afín. Voy a explicarles un poquito de en qué nos pueden colaborar las almas afín. Estas son personas que vienen a ayudar a elevar nuestra energía. Como todos sabemos, cuando entramos a esta dimensión, nosotros nacemos con una fecha, con un día, con una hora, y astrológicamente con un elemento. Nos resaltan ciertos elementos. Entonces, estas almas afín vienen a subir esa energía en ese elemento, como a unir esa conexión con los elementos de esta dimensión para poder desarrollar y ayudar a desarrollar esa semilla, habilidades. Es como si empezara a conectarse el interior con las almas. Las almas gemelas y la llama vienen a hacer un proceso. Las almas afín, ellos terminan el proceso inconscientemente. Esos son personas que aparecen en nuestras vidas, pero así como llegan, así mismo se van. De un momento a otro llegan, nosotros los sentimos, es porque empezamos a crear cosas que son como si suben nuestro nivel vibracional, que hace que lo que pensamos, con solo pensarlo, se hace, se realiza, se atrae. Estas almas afín vienen a ayudarnos. Aquí es donde empieza a jugar nos empezamos a conectar con la naturaleza o con los elementos que vibran o están en nuestra carta natal. ¿Sí? Entonces, he escuchado muchas formas, métodos que están aplicando para atraer, para sanar, y hay algunos métodos que no funcionan por eso mismo, porque como todos tenemos una carta natal, todos los elementos juegan en una forma de acuerdo al calendario que tenemos nosotros, cada persona, desde su nacimiento. Cuando la persona hace su despertar, empieza a sanar, pero esta sanación empieza, ustedes han visto este símbolo, que es el infinito. Este símbolo es
a medida que avanzamos, retrocedemos vidas. Entonces, hasta que no sanemos una vida, no pasamos a otra. Así son las personas que están interviniendo en esta sanación. Apenas termina la sanación, esas personas salen de nuestra vida y entran otras personas, y de acuerdo a la vida que hayamos tenido, toda la información y conocimiento llega a nosotros de una forma momentánea. Pero eso es una sanación. Es muy difícil que una persona pueda sanar 3 vidas. Estas vidas se presentan de acuerdo, se sana, se retira las personas, se desarrolla el conocimiento, se desarrolla y se equilibra nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Por eso es que empezamos a crear identidad. Por eso, y se sana y se empieza a recuperar estados, nuestro cuerpo se empieza a regenerar también, porque se está equilibrando la parte positiva y la parte negativa que poseemos. Esa es la sanación que estamos, y a través de esa evolución, para direccionarnos hacia la luz que nos de donde provenimos. Estos procesos llevan tiempo. Llevan tiempo para sanar. Al mismo tiempo que vamos evolucionando, vamos desarrollando conocimiento, vamos conectándonos con nuestro mundo externo, lo vamos entendiendo, interpretando, se nos van desarrollando habilidades internas, estamos sanando vidas anteriores, estamos sanando y equilibrando unos puntos cardinales en nosotros, estamos haciendo evolución. Canal Portal Viero está ofreciendo unos cursos en forma de asesoría y acompañamiento para las personas que están despertando. Estos son temas relacionados con la primera fase o la primera etapa del despertar, como son la intervención de las llamas, de la llama gemela, de las almas gemelas y almas al fin, la sincronización y la decodificación del lenguaje universal. Estos son cursos personalizados y en línea. Si estás interesado en adquirir o participar de estos cursos, abajo en la cajita de descripción aparece el correo del canal Portal Viero y se puede comunicar directamente ahí para que le expliquen el proceso a seguir para la participación para el acceso a estos cursos. Bueno, bendiciones para todos. Bye.